Dichosos aquellos que pueden ver los colores. Como dice el título de este video, yo soy daltónico. No sé si haya más gente con este problema entre mi audiencia, no sé qué tan común es, pero para los que no lo sepan, el daltonismo es una alteración de origen genético que afecta a la capacidad de distinguir los colores. Una alteración de origen genético en los ojos. ¿Por qué no disparo rayos láser? Mi superpoder es no poder ver bien los colores. Esa es una de las razones por las cuales mis videos son a blanco y negro. No porque sean más fáciles de hacer, como mucha gente piensa, sino porque literalmente no veo nada. Me complicaría un poco si me pongo a elegir colores estando consciente de que lo que veo no es la realidad. Como cuando ella dice que me quiere. Esta afección no tiene cura, y al ser hereditaria, la he tenido desde que nací. Mi único error fue nacer. Lo que significa que esto se ha prestado para varias situaciones interesantes y algo graciosas. Cuando tenía como 5 años y estaba en el jardín de infantes, una de las tareas cotidianas era colorear, porque vamos, son niños. ¿Qué esperaban? ¿Que estén trabajando en la cura para el cáncer? Nos daban hojas con dibujitos para que pintemos. En cierta ocasión nos dieron la bandera de nuestro amado país, porque obvio, éramos niños súper patriotas. La bandera de Ecuador es amarillo, azul y rojo, igual que la de Colombia, igual que la de Venezuela. Y ahí estaba yo, orgulloso de darle color a tan amado símbolo con mis propias manos. Cuando la maestra pasó a revisar, porque obvio te tienen que calificar con una carita feliz si no fracasaste en la vida como persona, le mostré orgulloso mi obra de arte. No solo porque pintaba increíble, sino porque era el único mocoso que no se salía de las líneas. Sí, necesito hablar con tus padres. ¿Qué? Mire lo que hizo su hijo. Se le asignó la tarea de colorear la bandera de nuestro amado país. Y mire lo que le hizo. ¿Recuerdan cómo dije que la bandera era amarillo, azul y rojo? Bueno, yo la había coloreado verde, morado y marrón. Vamos a revisarte los ojos. Y así fue como me enteré que era daltónico. Pasaron los años, crecí consciente de que mi vista hacia los colores no era la más precisa y desarrollé métodos de identificación para combatir mi problema. Como preguntarle a mi hermana de qué color era un lápiz antes de usarlo. O a mis compañeros, aunque se reían y no entendían por qué les preguntaba o pensaban que era una broma. Pero cuando no podía recurrir a ninguna de estas técnicas, seguían pasando cosas. Se preguntarán en qué situación no podría hacer algo tan básico como preguntar algo. Pues, en un examen, obvio no puedes hablar porque podrían pensar que te estás copiando y yo era un niño muy bueno. Así que no dije nada y me dediqué a lo mío. Después de entregar el examen, y con todas las respuestas correctas por supuesto, me bajaron puntos y me dejaron una nota con el porqué. Nuevamente, el niño es daltónico. Y ahora se preguntarán, ¿cómo diablos te afectaría el daltonismo en un examen? Es solo texto, no tienes nada que pintar. Y ya estás grande. Pues sí, pero el texto en sí tiene color. ¿Saben cómo existen normalmente 3 colores de esferos o bolígrafos, no? Azul y negro para el cuerpo del texto en general y rojo para los títulos. Yo había llenado mi examen enteramente de color rojo. Y en esos tiempos no había opción múltiple. Todo eran líneas de texto que tenías que escribir, así que se notaba muy claro lo que había hecho. Mi examen estaba sangrando. La nota decía, no debe escribir con color rojo. Es una falta de respeto. Menos 5 puntos. Un cuarto de mi nota se había ido a la basura porque sí. Como estaba en la escuela, otra vez tuvo que ir mi madre a arreglar el asunto y explicar las cosas porque al niño no le creen. Solo es rebelde. Desde los 5 años.